¡Hola, gente! Soy Alfredo Tricánico y los invito a compartir un nuevo episodio de Las historias olvidadas de los Beatles. En febrero del 64, los Beatles pisaron por primera vez suelo norteamericano. Conquistaron ese público después de haberlo hecho con el europeo y comenzó así la conquista del mundo. 4 décadas después de la primera presentación de los Beatles en el Ed Sullivan Show, Robert Pritch, productor del programa y yerno del conductor, le diría al autor Gerald Nachman en su libro Right Here on Our Stage Tonight: como en cualquier historia de éxito, todo el mundo quiere llevarse el mérito. Fue en gran parte obra de Epstein, la promoción, la exposición radiofónica y hacia dónde quería que se dirigieran los Beatles. Fue toda su maniobra. 11 semanas antes de la llegada de los Beatles a los Estados Unidos, el viernes 22 de noviembre del 63, había ocurrido un acontecimiento impactante: el asesinato del 35º presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Siendo este el cuarto presidente asesinado en el cargo. Anteriormente lo fueron Abraham Lincoln, James Garfield y William McKinley. Se diría que los de Liverpool habían llegado a Estados Unidos en el momento preciso. El país aún no se recuperaba del trauma del asesinato de Kennedy, con quien parecían haber muerto las esperanzas de una generación. Además, Elvis Presley estaba perdiendo su encanto y rebeldía originales al alejarse de los escenarios para hacer el servicio militar, comenzando así su declive. Chuck Berry estaba preso por haber tenido relaciones con una menor de edad. Little Richard había abandonado temporalmente la música por la religión, y Buddy Holly había muerto en el mismo accidente de avión que Ritchie Valens, el músico de origen mexicano que popularizó la bamba. Cuando en el Reino Unido la Beatlemanía estaba en ebullición, Norteamérica parecía ser un destino imposible. Estados Unidos lo tiene todo. ¿Qué podemos ofrecerle nosotros?, había dicho Paul McCartney, sin imaginarse el impacto que causarían. Los hermanos David y Albert Mayles, sonidista y camarógrafo, fueron los encargados de filmar a los Beatles durante su estadía en los Estados Unidos. Decía Albert: recibí una llamada de Granada TV de Inglaterra diciendo que los Beatles llegarían a Nueva York en 2 horas y preguntaron si podría hacer una película con ellos. Me volví hacia mi hermano y le pregunté quiénes son los Beatles, y por suerte los conocía. Hicimos un trato y nos fuimos al aeropuerto, llegando justo a tiempo cuando el avión estaba aterrizando. Los filmamos en habitaciones de hotel, detrás del escenario, en el escenario, en un tren, en fin, los perseguimos por todos lados. ITV Granada, anteriormente TV Granada, es una productora y franquicia de televisión británica, con sesión desde 1954, que forma parte del canal ITV, y su área de transmisión cubre el noroeste de Inglaterra y la isla de Man. Para Brian Epstein, ver a los Beatles y observar el efecto electrizante que tenían en el público joven le emocionaba. Me entusiasmó descubrir que tenían una calidad y una presencia extraordinaria que se propagaban por el cavern. Recordaría en A Cellar Full of Noise, un libro autobiográfico del 64. En noviembre del 63, los Beatles habían vendido más de 2,5 millones de discos, tenían su propio programa de radio y atraían a muchedumbres de adolescentes vociferantes a los conciertos que les perseguían con gran intensidad. Esto fue lo que la prensa británica bautizó como Beatlemanía. Su progreso había sido estupendo, pero había una montaña aún mayor que escalar. Brian Epstein la llamó Operación USA. A principios de noviembre del 63, tomó un vuelo a Nueva York
y reservó una suite en el Regency Hotel de Park Avenue. El principal objetivo de Epstein era cerrar un acuerdo para que los Beatles actuaran en el Ed Sullivan Show, el programa de variedades de mayor audiencia de la televisión estadounidense, y Sullivan estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. Ed Sullivan y su mujer Sylvia volvían a casa de unas vacaciones en Londres cuando su vuelo se retrasó 3 horas mientras miles de jóvenes estaban en el aeropuerto para dar la bienvenida a los Beatles tras una breve gira de conciertos en Suecia. ¿Quiénes son los Beatles?, preguntó Sullivan. Antes de ser empresario de televisión, Sullivan había trabajado como reportero deportivo y columnista de Broadway y se enorgullecía de su instinto periodístico. Y ahí se dio cuenta de que algo importante podía suceder con esos Beatles. Epstein y Sullivan se conocieron el 11 de noviembre en el apartamento de este último, en el Hotel Delmónico. En 1956, Sullivan había pagado a Elvis Presley $50,000 por 3 actuaciones, pero solo ofreció a los Beatles $7,000 más billetes de avión y alojamiento por 2 actuaciones, una en Nueva York el 9 de febrero del 64 y la otra el domingo siguiente en una emisión especial desde el Hotel Deauville de Miami. Epstein aceptó las condiciones, pero insistió en que los Beatles fueran los cabeza de cartel en ambas actuaciones. Al día siguiente, acordaron añadir una tercera aparición grabada que se emitiría el 23 de febrero, después de que los Beatles hubieran regresado a Londres, y así el grupo recibía un total de $10,000. Epstein se fue a casa satisfecho y le explicó a Tony Barrow, su director de Relaciones Públicas: mi negociación no tenía que ver con el dinero, sino con las apariciones. Tony Barrow recordaba en sus memorias de 2005: es sorprendente que un grupo nuevo consiga tal contratación sin tener discos de éxito. Aunque el acuerdo con Sullivan era crucial, Epstein sabía que necesitaba más. Los propios Beatles habían sido insistentes. No podemos ir a Estados Unidos, le dijeron a Epstein, hasta que tengamos un disco de éxito allí. Temían, al igual que Epstein, acabar tocando en teatros medio vacíos o algo peor, pero curiosamente, su mayor obstáculo era la compañía discográfica estadounidense. Capitol Records es una compañía discográfica con sede en Hollywood y tuvo muchos artistas de renombre como Benny Goodman, Nat King Cole, Peggy Lee, Dean Martin y Frank Sinatra. En el 55, EMI compró el 95% de Capitol y el acuerdo otorgaba a Capitol la preferencia sobre los derechos de los artistas de EMI en Estados Unidos. Pero mientras los Beatles producían un éxito tras otro en Gran Bretaña a lo largo del 63, los ejecutivos de Capitol se negaban a publicar sus canciones en Estados Unidos, diciendo una y otra vez que el público estadounidense no tenía interés en una oscura banda británica de rock and roll. Enojado y frustrado, Epstein firmó un contrato de distribución con Vee-Jay, una pequeña compañía discográfica de Chicago que publicó Please Please Me y From Me to You sin ningún éxito. Epstein concedió entonces la licencia de She Loves You a Swan Records, otro pequeño sello de Filadelfia, donde tampoco tuvo éxito por falta de atención mediática y de difusión. A su regreso a Londres, Epstein llamó a Ed Livingstone, presidente de Capitol Records, y le dijo que I Want to Hold Your Hand, el próximo lanzamiento de los Beatles, tenía lo que él llamaba un sonido americano y le pidió que lo escuchara. Livingstone afirmaría más tarde que oyó algo atractivo en la canción y decidió distribuirla, e incluso accedió a la exigencia de Epstein de destinar $40,000 para publicar el nuevo sencillo.
Pero la versión de Paul Marshall, un abogado de entretenimiento estadounidense que trabajaba con EMI, dijo que el presidente de la compañía, Joseph Lockwood, era muy consciente de que las canciones de los Beatles recaudaban varios millones de libras esterlinas en Gran Bretaña y creía que podrían hacer lo mismo en Estados Unidos. Cuando la revista Time le preguntó cuáles eran sus discos favoritos, Lockwood respondió: los que se venden. Un factor que jugaba a favor de los Beatles era que la prensa y los medios de comunicación estadounidenses por fin empezaban a fijarse en la banda como un fenómeno cultural. Los ejecutivos de Capitol fijaron la fecha de lanzamiento para el 12 de enero del 64 y solo imprimieron 5.000 copias. Pero el público estadounidense se negó a esperar. Después de ver un reportaje de 4 minutos sobre la Beatlemanía en Gran Bretaña en CBS Evening News a principios de diciembre, Marsha Albert, de 15 años, de Silver Spring, Maryland, escribió una carta al locutor de la radio WWDC, Carol James, y preguntó: ¿por qué no podemos tener esa música en Estados Unidos? James hizo que una amiga azafata que trabajaba para la British Overseas Airways Corp le consiguiera una copia del disco y comenzó a pasarlo todas las noches en su programa. También distribuyó cintas no autorizadas a disc jockeys de Chicago, San Luis y Los Ángeles, y cuando los abogados de Capitol Records exigieron a Carroll que desistiera, este los ignoró. Finalmente, Capitol vio la realidad y cambió la fecha de lanzamiento al 26 de diciembre y aumentó la cantidad inicial de copias. Además, encargó 5 millones de stickers que decían "The Beatles are coming". El 10 de enero, I Want to Hold Your Hand había vendido 1 millón de copias y era el número 1 en las listas de Cashbox. Y el LP Meet the Beatles alcanzó el número 1 cuando la banda llegó a Nueva York. La cobertura de la prensa se multiplicó, ayudada por algunas fuentes no tradicionales, como lo fue la revista Life. Su editor, George Hunt, publicó un artículo en enero después de ver a su hija cómo enloquecía por los Beatles. Mientras tanto, los 4 de Liverpool recibían la noticia del éxito en América en el Hotel Jorge V de París. Estaban en esa ciudad para varias actuaciones en el Olympia junto a Trini López y Sylvie Vartan. Se cierran las puertas de este episodio, pero ustedes ya lo saben. La invitación siempre está disponible para compartir más de las historias olvidadas de los Beatles. Gracias por estar. Un saludo afectuoso. Muchas felicidades para este 2025. Hasta la próxima. Oh, please, don't hurt my pride like her, 'cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain.